Esperamos. Muy bien. Buenas tardes, bienvenido de nuevo a Encuentro Humanidades y Filosofía, con un tema importantísimo de memoria histórica y de justicia, todavía por realizar. La memoria de la masacre del 3 de marzo en Vitoria-Gasteiz, realizada a miles de personas, entre ellas la asamblea de obreros, allí masacre del 3 de marzo, que es así conocida por las mismas autoridades estatales, ¿no? Y quién mejor que Andoni Sasco, el representante presidente de la Asociación Víctima del 3 de marzo, para que nos cuente qué ocurrió, porque es testigo prácticamente, tenía 20 años cuando en el año 76 ocurrieron estos hechos. ¿Y qué se ha podido hacer hasta ahora que hay una jueza en Argentina, no en España ni en Euskadi, que quiere sentar en el banquillo al ministro del franquismo, ¿no? Martín Villa, y todavía se está ahí pleiteando? O sea que el tema es actual por esta vertiente jurídica y también por la lucha obrera que siempre hay que recordarla y tener conciencia de que sin lucha obrera no se puede, no tendríamos los derechos mínimos y libertades que tiene la sociedad hoy en día. Antoni, buenas tardes. Muy buenas. Muy bien. Gracias Pues, por la invitación y no, poder difundir unos gracias a hechos vosotros. en muchos sitios no conocidos, desconocidos, porque han intentado guardarlos en el cajón de los olvidos y que esto no se supiera en ningún sitio, ¿no? Afortunadamente, el trabajo que estamos llevando en la asociación y a todos los niveles aquí en Vitoria, en Gasteiz, en Euskal Herria, se están difundiendo los hechos y en buena parte, como has dicho, se han conocido a través de la imputación y luego el auto de procesamiento contra Martín Villa por la masacre del 3 de marzo en Gasteiz y también por el asesinato de Germán Rodríguez en los asesinatos de los Sanfermines 78. En los Sí, Sanfermines 78, sí. sí, no podemos tratar ese asesinato de los Sanfermines, pero sí este tema, porque eso fue una masacre real. Que tú fuiste testigo, ¿no? Tendrías unos 20 años y ¿qué pasó realmente allí? Porque era una asamblea de obreros que defendían sus derechos ya varios meses en huelga, desde finales del 75, de 1975. Lo hacían directamente, eran los obreros los que estaban en la iglesia de San Francisco de Asís, de Vitoria-Gasteiz, o era mucha más gente. ¿Cómo fue exactamente? Bueno, igual poner primero un poco en contexto de la situación Sí. en aquel momento. Franco había muerto en el 20 de noviembre de 1975, con lo cual se abren unas expectativas muy grandes en la gente para romper con ese régimen criminal y genocida y abrir un nuevo espacio pleno de libertades, de justicia social, de condiciones laborales dignas y demás, ¿no? Entonces, en Vitoria, como bien decías, a finales del 75, en diciembre, ya se empieza a generar un movimiento huelguístico que toma su apogeo máximo ya a partir de enero, el 9 de enero, cuando sale una de las empresas mayores de Vitoria, Forjas Alavesas, sale a la huelga y luego le siguen otras muchas más, como la Mercedes hoy día, antes era la DKV, y un montón de empresas más pequeñas, ¿no? La fuerza del movimiento la coge porque hacen una plataforma conjunta, reivindicativa. Al principio recogía aspectos puramente laborales, pero luego se van añadiendo asuntos sociales y políticos. ¿Por qué? Porque entonces se carecía de todos los derechos, ¿no? Las condiciones laborales eran indignas, las sociales también, y luego los derechos carecían, ¿no? No había derecho de reunión, de manifestación, de expresión, ni nada, ¿no? Entonces, No había ni derecho de huelga, claro. nada, Estaban nada. luchando para conseguirlos todos esos derechos. Incluso no había ni derecho a sindicación, con lo cual solamente funcionaba el sindicato vertical, que era el sindicato del régimen, ¿no? Entonces, pues bueno,
Ese movimiento, como decía, triunfa principalmente por el poder horizontal que se da a la clase trabajadora, a los obreros, los cuales en asambleas decidían libremente la forma de actuar en cada empresa. Luego sí que había una asamblea conjunta, una vez a la semana, en la que todos valoraban cómo iba desarrollándose el conflicto que se había planteado en Gasteiz. En principio decir que las reivindicaciones eran nimias, ¿no? Eran 5.000 pesetas de aumento lineal, se incidía en lo de lineal porque el porcentual lo único que hacía era agravar la diferencia que había entre las diferentes escalas de los trabajadores, entonces era 5.000 pesetas para todos, se pedían 35 horas de trabajo, se pedía derecho al tiempo libre, retribuido, de bocadillo, demás, y se pedía también la baja del 100%, o sea, el salario del 100% en caso de baja por enfermedad o accidente, pues bueno, jubilación a los 60 me parece que era y demás, ¿no? Unas cosas que, bueno, que algunas luego se consiguieron, otras no, pero bueno. Entonces, todo eso fue confluyendo en un movimiento muy, muy especial y muy potente en Gasteiz. Durante el proceso huelguístico se plantearon 3 jornadas de huelga general en Gasteiz. Fueron las dos últimas, los dos últimos miércoles de febrero y el primer miércoles de marzo, que fue el día 3 de marzo. Los dos primeros habían tenido una respuesta bastante fuerte, pero no se llegó a paralizar la ciudad como se pretendía. El día 3 de marzo sí que se logra paralizar toda la ciudad. La respuesta de los huelguistas, como era lógico, estaba ahí. La solidaridad de las demás empresas es total, salen todas a la calle, salen también los estudiantes, salen las amas de casa, sale el comercio, salen los agricultores, sale todo el mundo y la ciudad se paraliza. Si la respuesta es muy grande a nivel de apoyo y solidaridad, también la respuesta represiva ese día se incrementa de manera sustancial. Si bien anteriormente había habido carga, represión, porrazos y demás, no llega a los límites con los que se emplean en el día 3. Desde primeras horas de la mañana la represión es muy dura, las cargas son constantes, los apaleamientos son constantes y se producen también los primeros disparos por arma de fuego real y se producen los primeros heridos por arma de bala, ¿no? También otra cuestión importante a reseñar es que las empresas habían cerrado, con lo cual las asambleas no se podían hacer en las empresas, no dejaban ni pabellones ni los locales de las empresas para realizar esas asambleas y entonces los obreros habían cogido en cada barrio pues una iglesia que en cierta forma, en complicidad con los sacerdotes que tenían una empatía total con aquel movimiento, pues les permitían celebrar las asambleas en las iglesias. Entonces, hasta ese momento, hasta ese día 3 de marzo, la policía no había intervenido en ninguna asamblea celebrada en las iglesias. Hay que recordar también que estaban protegidas por el concordato, un acuerdo que tenía el Estado español con el Vaticano, por lo que los templos y lugares de culto eran inviolables. Solamente podían actuar bajo urgente necesidad, ¿no? Entonces, pues bueno, ese día ya a la mañana ya invaden algunas iglesias. Yo también me tocó salir de una después de entrar la policía porque el cura nos sacó por una puerta falsa, nos libramos. Pero bueno, ya estaba clara la intencionalidad que tenía la policía y las órdenes que habían recibido, ¿no? Y para las 5 de la tarde había convocado en la iglesia de San Francisco, el lugar habitual de las asambleas conjuntas, una asamblea valorativa de la jornada de huelga. Era notorio y lo conocía todo el mundo, incluso la fuerza pública, el gobierno civil, el gobernador y todo el mundo que se iba a celebrar esa asamblea a las 5 de la tarde. Entonces lo que hizo la policía fue apostarse en los alrededores y dejar que se llenaría la iglesia. La gente entró tranquilamente en la iglesia y cuando estaba llena de gente, abarrotada, unas 4 o 5 mil personas, fue la policía y es cuando la rodeó, la sitió y entonces entró adentro a decir que había que desalojar porque era una asamblea no permitida, una reunión no permitida.
el sacerdote que estaba de párroco le habló con ellos, con la policía, y les dijo que no había ninguna urgente necesidad, que era una asamblea totalmente pacífica y que no iban a salir dada la situación que estaba afuera y lo que les podía suceder, ¿no? El miedo que tenían a salir y a recibir palizas y demás. Entonces la policía lo que hizo fue romper las ventanas, gaseó la iglesia con botes de humo y gases lacrimógenos. La gente que se había quedado fuera sin poder entrar en la iglesia se dio cuenta de la situación que se estaba viviendo dentro. Era una asfixia y un pánico terrible lo que estaban viviendo los trabajadores en una iglesia llena de gases y botes de humo. Entonces la gente de fuera quiso atraer la atención de la policía, pues lanzándoles objetos que pillaban, insultándoles al objeto de que saldrían libremente los que estaban dentro, ¿no? Pues la policía, más allá de dejar la salida franca a los que estaban dentro, lo que hizo fue empezar a tirotear, a ametrallar a la gente que salía y a los que estaban fuera. Entonces, pues bueno, el resultado yo creo que ya es más o menos conocido. 5 trabajadores fueron asesinados, más de 150 heridos, sobre 50 y tantos de bala. Y bueno, en el primer momento fallecen 3 de las 3 primeras asesinados fallecen el mismo día y 2 lo harían posteriormente en jornadas siguientes a consecuencia de los disparos, de las heridas producidas. También es de reseñar que ese día fue el día más fuerte de represión, pero la represión continuó los días siguientes. Yo mismo, el día 4, estando con otros 3 compañeros, viendo cómo se había quedado el lugar de la masacre del día anterior, estando por allí viendo todos los alrededores y demás, pues bueno, fuimos rodeados por la policía, vinieron a por nosotros y sufrimos una brutal paliza. 2 de nosotros sufrimos una brutal paliza, uno acabó con una conmoción cerebral y yo, yo tenía ya una lesión en el ojo izquierdo desde la niñez a consecuencia de una pedrada y el miedo que tenía era que algún porrazo, pelotazo o lo que sea me alcanzaran en los ojos y que me darían en el ojo sano, ¿no? Por lo que veía. Entonces lo que hice fue tirarme contra la pared, taparme la cabeza y la cara para que los golpes no me llegaran a los ojos, ¿no? Pero no paraban de golpearme y les dije, pues mira, llevarme detenido, haced lo que queráis conmigo, pero no sigáis golpeándome, que ya tengo ya la vista bastante mal y me la podéis dejar peor, ¿no? Pues todavía se conoce que les entró más rabia, me agarraron de los brazos para que no me podría tapar y ya todos los golpes vinieron a la cara y uno entró directamente en el ojo sano, en el ojo bueno, en el ojo derecho. Me dejaron en blanco, no veía en ese momento, no veía más que una nube blanca, no tenía dolor, yo creo que del golpe tan fuerte que me dieron me dejaron medio anestesiado, no sabía si estaba sangrando, si eran lágrimas, pero aún y todo no se quedaron satisfechos y entre insultos de cabrón, hijo puta, comunista, tira, me pusieron unas alambres en las manos y yo intuí que estaba retirando algún poste de luz o de teléfono de una barricada. Cuando ya la retiré, bajaron unos vecinos, me subieron a un piso, me pusieron hielo, agua fría y demás, pero yo no veía, seguía sin ver nada, me tranquilizaron diciendo que sangre no era, que era lagrimeo, pero me llevaron como pudieron a través de barricadas y demás por la ciudad hasta el cuarto socorro y allí estuve un mes ingresado. Me dijeron desde el principio que la consecuencia era grave, lo que me habían producido, y ahí empezó un peregrinar entre hospitales y demás, con operaciones de un tipo, de otro. Sufrí unas 10 operaciones y al final me dijeron que estaba degenerando de tal manera que lo único que hacía era entorpecer la visión del otro, porque la fotofobia que tenía era tremenda, ¿no? Me dijeron que lo mejor era eviscerar y así fue, ¿no? Me hicieron una evisceración del ojo derecho, me pusieron una prótesis interna y una prótesis estética. Luego también tuve problemas, tuve una importante infección que me hizo expulsar la prótesis interna, con lo cual ya me dijeron que no merecía la pena
más que nada era por estética, por conservar la movilidad del ojo, pero me dijeron que no merecía la pena porque podían producir nuevas infecciones y demás, ¿no? Entonces, Sí. a resultas de aquello, pues ya la agudeza visual que se me ha quedado es un 2%, un 2, entre un 2 y un 10. Yo mirando de frente no veo prácticamente nada, tengo que hacer algunos pequeños barridos para, Sí. para, para darme cuenta de la situación en la que estoy. Haces bien en contar tus daños personales, ¿no? Porque la masacre tiene sus consecuencias hasta hoy en día, ¿no? La policía del año 76, ¿no? Lo que llamaban los grises, se puede decir que no es la actual, pero hoy en día vive todavía el que mandaba sobre la policía, ¿no? Martín Villa. En aquel momento, ¿no? el jefe máximo de la policía era Fraga Iribarne, que era ministro de la Gobernación. Luego sí que le sustituyó, en julio de ese mismo año, le sustituyó Martín Villa. En aquel momento Martín Villa era ministro de Relaciones Sindicales, con lo cual sí que tenía poder y estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo, con lo cual su responsabilidad en los hechos de Vitoria, de la masacre del 3 de marzo, es palpable y así lo deja bien claro la jueza Servini en el auto. Pero decir también, ya por terminar un poco con el relato, que esa intencionalidad con la que actuaron el día 3 se produjo posteriormente, como en mi caso, pero también se dio esa represión brutal en todas las manifestaciones solidarias que se dieron tanto a nivel nacional en el Estado español como a nivel internacional. En el Estado español son asesinados en jornadas solidarias, en manifestaciones solidarias, Juan Gabriel Rodrigo en Tarragona y Vicente Antón Ferrero en Basauri, ¿no? En el contexto de una huelga general convocada en Euskal Herria. Incluso protestas que se hicieron a nivel internacional, una de esas protestas ante la embajada española en Roma, también los carabinieri disolvieron la protesta con disparos y murió un viandante que pasaba por allí, Mario Marota, ¿no? Entonces la consecuencia y la intencionalidad con la que actuaron no se basó solamente en un calentón el día 3 de marzo, sino que fue algo sistemático, intencionado y con una clara finalidad, ¿no? Y eso lo expresa claramente tanto Martín Villa como Fraga Iribarne cuando hacen declaraciones diciendo Martín Villa, por ejemplo, que los hechos de Vitoria tuvieron algo positivo, pues la gente se dio cuenta de las luctuosas consecuencias que podían tener determinados métodos de lucha, ¿no? Y Fraga Iribarne, cuando vino aquí a Vitoria el día 6 de marzo, después de unos emocionantes funerales y demás, pues también dijo en rueda de prensa que este triste ejemplo sirva de gran lección a todos los españoles en los próximos meses. Ahí estaba asumiendo implícitamente su responsabilidad y lo que pretendían dar, ¿no? Un varapalo a la clase trabajadora en Gasteiz que sirviera de ejemplo para desactivar todas las luchas que se estaban desarrollando en el Estado español. Entonces, esa intencionalidad, esa utilización de todas las estructuras del régimen queda bien palpable en el auto que ha hecho la jueza María Servini. Ha actuado con determinación, con valentía. El auto, nos han dicho nuestros abogados, que es impecable desde el punto de vista jurídico, argumental, de lo que debe ser la justicia universal, el derecho a la tutela judicial efectiva, y en ese sentido, pues bueno, ahora veremos el recorrido de este proceso y cómo, claro, porque somos conscientes y somos cautelosos con esta resolución, porque el gobierno español hasta el momento no ha hecho más que poner trabas a todas las órdenes y exhortos que ha dictado la jueza. Ya hace unos años, también ya se marcó la jueza una orden de detención y de extradición para toma de declaración indagatoria sobre 20 responsabilidades franquistas. Pues el gobierno español de Mariano Rajoy en aquel momento desactivó esa orden y los dejó a todos libres, ¿no? Entre ellos estaba Martín Villa y entre ellos también estaba el capitán que mandaba la tropa, Jesús Quintana, que era además un vitoriano.
Entonces, vamos a recordar de nuevo, porque para que quede perfectamente claro, las dimensiones de la masacre. O sea, la policía y sus mandos sabían que había miles de personas y obreros en democracia directa, obrera, pero no había representantes, no es como ahora representantes sindicales, eran los mismos obreros que en la asamblea tenían sus delegados, pero solamente delegados, ¿no? Era un sindicalismo directo, ¿no? Porque Comisiones Obreras surgirá o se legalizará poco después, incluso se meterá en la cárcel, no sé, en tiempos de Fraga metían en la cárcel a Marcelino Camacho y a otras autoridades como a Antonio García Trevijano, también lo meten, coincide en Carabanchel con Marcelino Camacho. O sea que parecía un escarmiento, ¿no? Para que la transición se dirigiese para los planes de lo atado y inatado, ¿no? Y la misma policía y sus mandos eran franquistas, ¿no? Eso es lo que queda claro. ¿Y cómo organizaron? Violando los derechos de la Iglesia, una Iglesia católica, donde hay fieles, en la asamblea pacíficamente, se rodea, se deja una salida y se echa como animales, se le echa ¿no? Pues humo y todo material para que vayan saliendo y en vez de detenerlo simplemente pedirle documentación, lo que hacen es que hay disparos, ¿no? Y mueren los obreros. Sus nombres no lo hemos dicho, ¿no? Pero los sabrá puede recordarlo cómo es el asunto, o sea que es terrible, o sea, había razones para hacer manifestaciones protestando y poner el grito en el cielo, nunca mejor dicho, y seguir luchando. ¿Cómo fue realmente? ¿Quién murió y si fue así realmente? Porque claro, los atestados que realizaron la policía es para que una jueza en algún momento en estos años abriese un procedimiento y no es así, no se ha juzgado en España todavía, tiene que ser en Argentina ahora, más de 30 años después. Claro. Del proceso era público y notorio todo cómo se iba desarrollando. Además, la policía, los empresarios y demás estaban al corriente porque tenían sus propios informadores y demás, ¿no? Y luego la represión, como decía, pues claro, estaba en ese momento también estaba en entredicho a ver qué se pretendía, una reforma o una ruptura con el régimen. Ellos habían optado, algunos, por una reforma y en cambio otros pensábamos que había que romper totalmente y crear un espacio nuevo pleno de democracia y libertad. Entonces, lo que estaba sucediendo en Vitoria iba contra esos intereses y ese atado y bien atado que comentabas, ¿no? Entonces, actuaron de manera premeditada, de manera intencionada, con el objeto de que el germen que se estaba creando en Vitoria no se difundiera y se extendiera por todo el país. El poder de la asamblea, el poder horizontal, las decisiones y demás fue fundamental, como bien dices, ¿no? Entonces, claro, querían atacar a la cabeza de aquel movimiento huelguístico, a los líderes elegidos por los propios trabajadores. Prueba de ello fue que posterior al día 3 de marzo fueron detenidos y encarcelados, unos en Carabanchel y otros en la cárcel de Vitoria, diferentes personas, ¿no? Que estaban un poco al frente de aquel movimiento huelguístico. Fueron acusados de rebelión y sedición. O sea que no es un delito que ha salido ahora, sino que ya en aquellos momentos ya se aplicaba, ¿no? Y bueno, y la masacre del 3 de marzo pues fue lo que fue, ¿no? Fue un crimen de Estado con una intencionalidad, como decíamos, muy clara, y los asesinados fueron Pedro Mari Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo García y Bienvenido Pereda Moral. Esos fueron los 5 asesinados aquí en Gasteiz. Los 3 primeros fallecieron el mismo día y los otros 2 posteriormente, el día 7 de marzo y el 5 de abril. Y luego los otros 2 asesinados en manifestaciones solidarias fueron Juan Gabriel Rodrigo Canazo en Tarragona y Vicente Antón Ferrero en Basauri. Hay que destacar la juventud de la gente,
la corta edad de la mayoría de ellos. Pedro Mari tenía 27 años, Francisco Aznar tenía 17, Romualdo Barroso tenía 19, Bienvenido y José tenían 32, y luego ya el asesinado en Tarragona, Juan Gabriel, tenía 19 y Vicente Antón Ferrero tenía 18 años, ¿no? De los heridos, la mayoría de gente éramos personas jóvenes, yo tenía 20 años y había gente que le atravesaron el hígado de un balazo con 15 años. O sea que la represión fue indiscriminada, pero los efectos fueron, sangrientos a todas las luces. Por eso la policía, ellos mismos reconocen en las grabaciones que se les recogía a través de la frecuencia modulada, que habían contribuido a la mayor paliza de la historia, que habían ocasionado una masacre, pero de verdad una masacre, y vemos cómo le contesta el mando que estaba al otro lado de la centralita, muchas gracias, buen servicio, ¿no? O sea que, vamos, la intencionalidad estaba clara. Y como bien decías, pues todos los intentos de hacer justicia han sido en vano. Al principio, más que justicia, lo que hacen es burlarse de nosotros. A consecuencia de los informes médicos, en las atenciones que habían tenido en los hospitales a personas fallecidas por arma de fuego y apaleadas y heridas y demás, pues estaban obligados a mandar a los juzgados un informe. Los juzgados se ven obligados a abrir unas diligencias, acaban en la instrucción de 2 sumarios que van pasando por diferentes estamentos jurídicos y demás. Incluso pasaron también por el Tribunal de Orden Público, que dictaminó que la causa por la que se enjuiciaba aquello era terrorismo, y terroristas no eran la policía que disparó, sino eran los obreros que estaban pidiendo derechos y libertades, ¿no? Pues esos sumarios acabaron finalmente en la jurisdicción militar, la cual, haciendo una total dejación de investigación, porque tenía miles de testimonios, tenía las grabaciones de la policía, tenía todo a su merced para sacar una valoración clara de los hechos, pues dice que reconoce que ha habido unos delitos por homicidio, pero que no se puede acusar de dichos delitos a persona o personas desconocidas. Venían a decir que no se sabía quién disparó, ¿no? Eso es una burla a la inteligencia humana y es una burla palpable a las víctimas, a los familiares y a toda la clase trabajadora en general. Eso no lo hemos podido consentir y por eso la lucha fue constante desde el primer día. Con la sangre de Pedro Mari Martínez Ocio se escribió en el suelo donde cayó abatido la palabra justicia, y es algo que venimos reclamando ya durante más de 45 años. La justicia, como bien decías, en el Estado español ha sido imposible y tuvimos que ir a Argentina para una causa abierta contra los crímenes del franquismo. Una jueza se posicionara sobre esos crímenes de lesa humanidad y genocidio. Entonces, pues bueno, hemos visto que el gobierno español ha puesto todas las trabas del mundo en colaborar con esa jueza, pero finalmente, con una decisión valiente, ha dictado una orden de procesamiento contra Martín Villa por 4 homicidios, en principio agravados en un contexto de crímenes y delitos de lesa humanidad. Son los 3 primeros asesinados en Gasteiz y uno más asesinado en los Sanfermines del 78. La jueza se ha querido cubrir bien y ser muy exigente con su trabajo y solo ha considerado meter los 3 primeros asesinados porque tiene constancia en un sumario de que habían fallecido. De los otros 2 fallecidos posteriormente habrá que acreditar su fallecimiento y demás. Por eso, de ahí es que solamente ha considerado 3. Lo otro no tendremos ningún problema en acreditarlo. Si no son los juzgados a los cuales han mandado las comisiones rogatorias, seremos nosotros los que atienden esa petición, pero lo verdaderamente positivo es que Martín Villa queda procesado o va a ser procesado en principio, si no prospera su recurso de apelación que ha hecho a la Corte de Argentina, va a ser procesado por crímenes y delitos de lesa humanidad. Sí.
Pero hay imágenes, no hay ninguna fotografía, no hay imágenes o sonoro o fotografía o grabaciones, porque parece ser que fue a bocajarro los disparos conforme salían. ¿Cómo fue exactamente eso? Conforme salían de la iglesia, le dispararon, los heridos son muchos, no hay ninguna imagen, claro, no había móviles para hacer fotografía ni nada, pero no hay ninguna prueba así directa, porque claro, el testigo puede ir toda Vitoria-Gasteiz, si quiere. Sí, sí. No, imágenes del momento ese no. Tenemos imágenes de anteriores y posteriores a la masacre. Tenemos imágenes también del funeral. Tenemos imágenes muchas, pero no del momento de la carga. Como bien dice, no había móviles y cualquiera no tenía una cámara de Super 8, que era lo que se utilizaba en aquel momento, ¿no? Pero sí tenemos muchas imágenes grabadas posteriores a la masacre, ¿no? Pero sí que tenemos testimonios orales de la misma policía. En los testimonios que se le recoge a la policía durante la actuación, ellos están advirtiendo que no se pueden marchar de allí porque si no se nos escapan, que hay que mantener el cerco. Ellos dicen que cuando ya se le está viniendo la gente encima, dicen que van a tener que utilizar las armas de fuego y en un momento dado dicen que hemos dado más de 2.000 tiros, en otro momento dicen 1.000, que han roto todo, toda la iglesia, todos los alrededores, que han ocasionado una masacre, que han contribuido a la mayor paliza de la historia, o sea que ellos mismos asumen lo que han hecho, o sea, mayor testimonio oral y declaración que eso ante un juzgado no hay más, y que luego nos digan que no hay indicios de saber quién disparó, cuando en el informe policial que hizo el capitán Jesús Quintana dice que se vieron obligados a disparar para preservar sus vidas, pues entonces el que luego nos digan que no saben quién disparó es una burla que ofende a la inteligencia humana, como decía anteriormente, ¿no? Entonces, pues bueno, y lo triste del caso es, lo vergonzoso del caso es que con todas esas evidencias el gobierno español todavía ha seguido manteniendo la versión oficial diciendo que tuvieron que disparar para preservar sus vidas, que aquí en Vitoria se estaba dando un pequeño soviet, una insurrección de la clase obrera y que había que actuar, ¿no? Entonces, pues eso lo dice Alfonso Osorio, ¿no? Que un movimiento que estaba liderado por terroristas y algunos curas exclaustrados y demás. Eso era mentira. Los líderes de aquel movimiento eran los que habían decidido los trabajadores votados libremente y le representaban. Y no para decidir, sino para trasladar opiniones y recibir las opiniones, y en la asamblea era donde se tomaban las decisiones. Posteriormente, como he dicho, esos líderes, muchos de ellos se acabaron encarcelados en Carabanchel y aquí en Gasteiz, y posteriormente los empresarios sí que se vieron en la obligación de admitir a todos los despedidos mediante un auto de un laudo de obligado cumplimiento que Fraga Iribarne le mandó a hacer a un juez de aquí de Vitoria, ¿no? En el sentido que ordenó a los empresarios a readmitir a todos los despedidos. Era una forma de calmar el ambiente y demás. Y era otra forma de no dejar a los empresarios con el culo al aire, porque claro, los empresarios no querían bajarse los pantalones y tener que admitir de buenas a primeras a la gente que había despedido. Entonces, ellos argumentando, nos obligan a readmitirlos mediante un auto judicial, pues nosotros les readmitimos. Pero vamos, la complicidad de la patronal y los poderes fácticos del Estado, políticos, policiales y demás, fueron lo que determinó aquella masacre. Es sorprendente que los tribunales de orden público, ¿no? Porque parece ser que todos los informes de los tribunales de orden público no son legítimos para una democracia que se precie, ¿no? Y sin embargo se le sigue dando la razón a todos esos informes, a sus versiones. Sí, nosotros cuando salió la ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo, la ley 3299, nosotros nos aconsejaron personarnos, porque en el espíritu de esa ley estaban recogido también la violencia que se había ocasionado por el Estado en la transición.
nos personamos, nos quisimos acoger a esa ley y la contestación fue enseñándonos los informes elaborados en 1976, más o menos venían a decir que cómo íbamos a ser considerados en una ley como víctimas del terrorismo cuando los terroristas éramos nosotros, ¿no? Posteriormente tampoco ha sido posible en la Ley Integral de Víctimas del Terrorismo, aludiendo también a los mismos informes, que nosotros estábamos participando de una asamblea ilegal, subversiva y demás, ¿no? Cuando, como bien dices, en aquel momento no había libertades, era un régimen totalitario, criminal y demás, y lo único que pretendíamos era llenar a la sociedad de una justicia social, unas condiciones dignas de trabajo y una sociedad plena de derechos y libertades, ¿no? Pues parece mentira, pero es la realidad que todavía, hasta hace unos pocos años, hayan servido de esos informes tan vergonzosos, tan dictados para amparar y cobijar a los responsables de entonces y que a día de hoy pues todavía no se haya hecho justicia, ¿no? Pues bueno, nosotros vamos a seguir perseverando en ese tema. Hemos subido muchos reveses, a ver si esta vez el procedimiento abierto o dictado por la jueza va prosperando. También a nivel político hemos hecho denuncias a nivel internacional, en el Parlamento Europeo, en el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Todos le están instando al gobierno español, al Estado español, a que tiene que cumplir con la legislación internacional en materia de derechos humanos. Pero España hace caso omiso a esas exigencias, sigue aplicando la ley de amnistía como una ley de punto final, porque una ley de amnistía, ya se lo han dicho también los relatores de la ONU, una ley de amnistía, la ley de amnistía del 77 no impide que se juzguen a los responsables. Lo que sí es necesario juzgar, marcar las responsabilidades y, en todo caso, después vendría la ley de amnistía. Pero juzgar un delito sin saber el responsable no es una ley de amnistía, eso es una ley de punto final. Y luego también la prescripción, en estos casos sabemos que no puede, es de aplicación en los crímenes y delitos de lesa humanidad y genocidio, ni la amnistía ni la prescripción son aplicables, ¿no? Entonces, le están instando desde todas instituciones al gobierno español a actuar y amparar a las víctimas en los derechos de verdad, de justicia, de reparación y garantías de no repetición, pero el Estado español hasta el momento está haciendo caso omiso. Ahora es un buen momento con este auto que ha dictado la jueza y visto que se está se va a debatir en el Congreso la ley de memoria democrática, entonces en ese sentido sí que queremos que recoja fielmente y fehacientemente en esa ley una legislación clara y contundente para que los jueces no tengan el problema de aplicar las leyes. Porque ahora se basan los jueces en que, como está la ley de amnistía, como está la prescripción en el régimen interno, pero no, en el régimen interno no es de aplicación cuando hay un régimen internacional que está por encima del régimen interior. Entonces, todo eso, a ver si es posible corregir en esta ley de memoria que se va a debatir, que nos parece totalmente insuficiente, aunque tiene elementos positivos, como es la exhumación, la anulación de condenas y cosas de esas, pero en lo que es de justicia no recoge nada y en lo que es del reconocimiento y la reparación también es completamente nula, ¿no? Entonces, veremos si este fallo contribuye a que el gobierno español corrija esa actitud que ha mantenido hasta el momento. Sí, yo lo que veo es que se está confundiendo los hechos, se lleva a la política, al terrorismo, cuando yo lo que veo ahí es lucha obrera simplemente directa de los obreros con la ayuda de la Iglesia Católica, en este caso, del cura párroco. ¿Qué ha dicho el cura párroco? ¿Qué dijo entonces? ¿Qué ha dicho? ¿Cuál es el papel de la Iglesia? ¿Y cuál es el papel de los sindicatos ahora? ¿Por qué los sindicatos no ayudan realmente a las víctimas? Porque es una cosa de lucha sindical. Yo lo veo más de lucha sindical y no tanto de política. Si la gente diferenciara esas cosas, quizás tendría incluso más apoyo, ¿no? Sí, sí. El papel de la Iglesia hay que dividirlo en dos partes. Por una parte está la jerarquía y por otra parte está la Iglesia de base, ¿no? La popular.
Los curas de base hemos contado siempre con su apoyo, desde el momento que abrieron las iglesias para hacer las asambleas y también posteriormente. Las comunidades cristianas de base y los curas siguen colaborando con nosotros en ese sentido. Los párrocos que en aquel momento estaban en la iglesia ya han fallecido, bastantes, pero bueno, todavía quedan testigos directos, sacerdotes, que están colaborando y apoyándonos en todo momento. No así la jerarquía de la iglesia. El obispo en aquel momento pudo parar la masacre y la actuación policial, pero más o menos les puso alfombra roja para que entrarían en la iglesia, porque no se opuso, teniendo la potestad de aplicar el concordato en el cual los templos eran lugares inviolables, ¿no? por las Fuerzas Armadas. Pero no aplicó ese concordato y no hizo más que admitir la orden de desalojo y se quedó ahí. Entonces sí que tiene una culpa. Francisco Peralta era el obispo en aquel momento, también ya fallecido, pero vamos, tiene una responsabilidad. Y lo mismo ocurrió en el régimen franquista. Había que dividir los curas de base, que la jerarquía eclesiástica que se alió directamente con el régimen dictatorial franquista, ¿no? Entonces, aquí también se da esa paradoja de división. Por una parte está la jerarquía que actúa con los poderes del Estado, y luego están los curas de base que hacen... van con la clase trabajadora, con la clase humilde, con la clase obrera y demás, ¿no? Y luego el tema sindical. En aquel momento la unión era total, porque estaban todos agrupados, no había sindicatos, estaban prohibidos. Luego algunos al principio la reclamación de justicia, esclarecimiento, reconocimiento hacia las personas asesinadas, pero no solo hacia las personas asesinadas, sino por lo que ellos luchaban, que creemos que hoy día es el mejor reconocimiento y homenaje que se les puede hacer, seguir con la lucha que ellos emprendieron y que dieron sus vidas por ello, pues nosotros hoy día tenemos que acoger ese testigo, ¿no? Y los sindicatos, algunos que estaban al principio, se han ido retirando. Comisiones y UGT, por ejemplo, están diciendo que ya tienen su 1 de mayo. Nosotros decimos que está el 1 de mayo, muy bien, pero está el 3 de marzo también. Entonces, aunque sí que cuando les hemos pedido apoyos para hacer determinadas actuaciones, nos lo han dado, todos los sindicatos sin excepción, pero el 3 de marzo ahora ya se hace, así como al principio de los primeros años se hacía de manera conjunta, ahora ya se hace por una parte sindicatos como ELA, LAB, SK Quiz, en su momento también estuvo la CNT, CGT y demás. Ahora ya se han quedado estos 4 o 5 y luego también a nivel político están los partidos de izquierda, la izquierda Berchale, está también el Elkarrekin Podemos, grupos de izquierda, el PSOE hace su homenaje por su cuenta y demás, ¿no? Eso sí, las bases de esos partidos y de esos sindicatos mayoritariamente acuden a la manifestación, a los actos de homenaje y nos están apoyando y solidarizándose con nosotros en todo momento. Sí, o sea eso quería decir, porque el apoyo social y la memoria creo que se nota viva en la propia Vitoria, en los murales, incluso artísticamente. Sí, ¿No es así? Sí. Hay murales, en Vitoria hay un movimiento muralístico muy extendido y muy potente. Entonces ya en el año 2013 se realizó precisamente muy cerca de la masacre de la iglesia de San Francisco un gran mural en el cual recoge un poco, está hecho a nivel de base también, en un proceso asambleario conjunto. No se sabía lo que se iba a pintar. Lo primero que se hace es pedir permiso a los propietarios del edificio y contar con su aprobación para que en la fachada se va a pintar algo. Y dicen, ¿y qué se va a pintar? Y digo, pues no sabemos, lo tenemos que decidir, pero va a ser sobre la temática, es el 3 de marzo. Pues entonces adelante, ¿no? Incluso mucha gente del mismo edificio, vecinos de ese inmueble, participan, ¿no? Entonces van saliendo ideas, se hacen unas reuniones, nosotros les hicimos una visita guiada, contextualizando los hechos y demás, y luego sale una idea y se plasmó en un mural que va recogiendo un poco los antecedentes,
los hechos, las consecuencias, la lucha por la justicia, el proceso de la querella argentina y demás, ¿no? Es un mural a modo de un panel donde se van poniendo con chinchetas diferentes POSIC. Son 7 chinchetas rojas que representan a los 7 obreros asesinados, los 5 de Gasteiz y los 2 de fuera. Y bueno, en ese sentido está la transmisión a través de una persona mayor y una niña jovencita, cómo le está explicando en un mural también lo que era el 3 de marzo. La transmisión es muy importante para nosotros, la juventud tiene que conocer lo que verdaderamente pasó. Y bueno, y luego también pues hay una hoja en blanco con un bolígrafo para ir escribiendo la historia y luego empieza en castellano y acaba también en euskera, que en aquel momento también era una lengua muy perseguida y demás, y acaba con una noticia en euskera sobre la querella argentina, ¿no? Entonces, pues bueno, es un mural muy potente. Luego se han hecho más en un barrio un barrio obrero en aquel momento, Recaleor, del cual era uno de los asesinados, Romualdo Barroso, pues también se han hecho diversos murales y bueno, el espíritu del 3 de marzo está implantado en Gasteiz. El proceso asambleario, autogestión y demás está implantado en Gasteiz, en la sociedad, de manera muy, muy fuerte, ¿no? Hay radios libres, están los gasteches, donde los jóvenes actúan de manera asamblearia, autogestionada y demás. Entonces, ese proceso del 3 de marzo, ese espíritu del 3 de marzo sigue latente y sigue vivo, ¿no? Y nosotros incidimos en ese sentido, ¿no? Que hoy es más necesario que nunca recuperar aquel espíritu solidario que se mostraba, que se empatizaba con la gente que estaba en procesos huelguísticos. Hoy día esa empatía y demás en muchos casos se está perdiendo. Aquí viene la ley de la selva, sálvese quien pueda, y no nos fijamos en las penurias y en que tenemos al lado, sino que nos fijamos en nuestro ego interior y nada más, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido sí que está dando frutos la labor que estamos haciendo desde de la asociación. Y bueno, no se limita solamente al hecho del 3 de marzo, el día de que se hace una manifestación enorme y unos actos multitudinarios, sino que es ya prácticamente todo el año donde tenemos charlas, hemos elaborado unidades didácticas para impartir en los centros de educación, tenemos una visita guiada por el barrio de Zaramaga, lugar de los hechos, explicando un poco cómo se desarrolló todo aquel movimiento. Acabamos dentro de la iglesia con la proyección de un documental con imágenes de entonces, y grabaciones que se hicieron del día del funeral y demás. Y bueno, eso está contribuyendo a que los hechos, si a nivel oficial los quieren mantener en el olvido, nosotros a nivel popular estamos haciendo todo lo posible porque se mantengan en la memoria colectiva de la clase obrera y la memoria colectiva de una ciudad que cambió totalmente la historia, ¿no? Aquellos hechos, aquellos acontecimientos tan luctuosos. Muy bien, muy bien. Y ahí sí tenemos ocasión de visitar allí todo lo que nos has dicho y verlo y estar allí en la iglesia. Y que Fraga no se lleve, no tenga razón, que Fraga lo que dijo, que lo podamos combatir pacíficamente y con la lucha obrera y todo eso y con toda la ayuda del pueblo mucho mejor. Y también recordar que se te ha olvidado la misma asociación que tiene su página web, ¿no? Sí. Sí, www.3demarzo.org. Estamos en un proceso de actualización y demás, entonces hay algunos fallos, no corresponden, hay algunas etiquetas que no corresponden con eso, pero vamos, a grosso modo sí que pueden sacar una idea de lo que fue, ¿no? Nos pasa a nosotros también con nuestra web que está construyendo y el técnico tiene que cambiar la página, no sé qué, y siempre tiene el lío. Pero bueno, solamente en el sentido que decía, solamente citar a Lluís Llach,
el cantautor catalán, No. que el mismo día de la masacre, al enterarse de la noticia a través del telediario, empezó a componer el Campanadas Amor, un requiem maravilloso que recoge solamente los 3 primeros asesinados por la inmediatez de la canción. No la quiso cambiar, por eso lo que significa el momento, ese momento, ¿no?, mismo. Y luego también lo que dice en esa canción, ¿no? Asesinos de razones y de vidas, que en la vida no tengáis descanso y en la muerte os persigan nuestras memorias, ¿no? Eso es una frase lapidaria que es una canción vale es una canción que hemos llevado en la transición todo y lo hemos cantado y sí es cierto, sí. Eso se debe conocer más esa canción. Ahora es una canción más que el Estaca, también se vivió mucho toda esa historia. La más emblemática en cuestión de la revuelta, eso es la Estaca, pero Campanadas Amor, vamos, es bellísima, también, y también reivindicativa y con la memoria, ¿no? Con la memoria democrática. Así es, real. sí. Es un recorrido a través de su biografía, es un recorrido para contar la masacre del 3 de marzo, ¿no? Entonces, el agradecimiento hacia Lluís Llach es tremendo. También el documental de la revolta permanente es donde refleja ese recorrido a través de su vida, en los hechos del 3 de marzo, y recoge la canción Campanadas Amors en un concierto que se dio aquí en el pabellón de Zurbano, en el cual, acompañado del Orfeón Donostiarra, canta con una vehemencia y una rabia, tremenda, la canción, ¿no? Entonces, pues bueno, el que tenga oportunidad de hacerse o de visionar el documental La Revuelta Permanente, se la aconsejamos, y solamente con escuchar el Campanadas Amor, pues también es totalmente, emocionante. Bueno, Andoni, tenemos que el tiempo se nos echa encima, como dicen, sí. Pero no te vayas, ahora voy a tener la grabación y seguimos y me mandas todo eso que me has dicho con Campanadas de Amor y todo lo que podamos poner en nuestra web para seguir la lucha en el buen sentido de que no se pierda esa memoria y mucho menos toda la lucha obrera, que es lo que permite que tengamos los pocos derechos que tenemos todavía. Esa lucha debe permanecer. Y pues muchísimas gracias y un abrazo muy grande y todo nuestro apoyo a la asociación vuestra y a todo el pueblo de Vitoria-Gasteiz. Pues nada, gracias a vosotros por el interés y os esperamos por aquí en cualquier momento. Además, estamos en un proyecto muy ilusionante porque queremos convertir la iglesia de San Francisco, que ya está dejada de culto, en un centro memorial de la clase obrera, de la lucha obrera, de los hechos del 3 de marzo y demás. Ya hemos buscado el apoyo institucional, está el Gobierno vasco, está la Diputación, está el Ayuntamiento, el Obispado ha accedido a ceder la iglesia. Entonces, pues bueno, tenemos todos los elementos, a ver si entendemos que costará un tiempo verlo hecho realidad, pero está encaminado y bien encaminado el proyecto. Entonces, a ver si sirve para que las visitas que se hagan a Vitoria conozcan de primera mano a través de ese centro memorial los hechos del 3 de marzo y de la lucha obrera. Muy bien, pues muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y ahora seguimos hablando de Tengo la grabación. Vale, pues gracias a vosotros. Gracias.